Hola, mi nombre es Juan Vázquez. Bienvenidos a nuestro noticiero deportivo con sus amigos de Primero Bellacos. En este reportaje un poco lustre hablaremos un poco sobre los altercados sociales dentro del fútbol soccer profesional. Y bueno, me encuentro con mis compañeros. Jonathan Pineda. Vanessa Domínguez. Alex Gualito. Y bueno, en este reportaje tenemos como principal objetivo el entender por qué surge la violencia y la agresividad dentro de los partidos profesionales del fútbol y el impacto social que lleva a este. Como la supervivencia y el rencor son los que juegan en los estrados de los partidos, la descomposición social, el sentimiento de superioridad y supremacía salen a brillar en este semejante espectáculo. La modificación o construcción de los estadios fue uno de los aspectos que favorecieron el surgimiento de la subcultura hooligan. Durante el Mundial de Inglaterra en 1966 surge un grupo de aficionados simpatizantes del equipo ingleses, cabezas rapadas y torsos desnudos, además de cánticos injuriosos al equipo contrario y lanzarle objetos a la cancha, eran algunas de sus principales características. Son los temidos hooligans. Podemos datar el surgimiento de los primeros grupos de hooligans o ultras, tal y como los conocemos actualmente, alrededor de los años 50. Se debe mencionar que los conocidos como grupos ultras o hooligans se deben considerar como una subcultura juvenil que tuvo su inicio en Europa y se exportó al resto del mundo, arraigándose sobre todo en la cultura de América del Sur. Al analizar la composición social de las bandas de hooligans ingleses, diversos estudios coinciden en que sus integrantes son adolescentes que pertenecen a la capa baja de la clase obrera. Trabajan como aprendices de alguna ocupación manual que no requieren gran calificación o son desempleados. Cuentan con un nivel de académico bajo y pueden haber sido expulsados de la escuela. Este suceso se debe a que estos grupos de jóvenes ultras les gustaba ese ambiente de violencia y odio, de defender a su equipo por encima de todo, para estar con su grupo de iguales. Por ello pretendían aumentar al máximo el número de enfrentamientos, llegando a ser insostenibles a finales de los años 50. Y durante la década de 1960 en Inglaterra, pues llegó un punto en el que todos los partidos, independientemente de la categoría, se dieran multitudes de enfrentamientos entre aficionados tanto fuera como dentro de los estadios. A finales de la década de 1960, los cánticos se convirtieron en mucho más obscenos y violentos. La rivalidad crecieron entre diferentes territorios, destacando sobre todo el norte de Inglaterra. Estos actos violentos acabaron siendo normalizados en la sociedad inglesa, siendo vistos como acontecimientos comunes en el día a día. Como ejemplo destacado, se observa que en la final de la recién creada Champions League en Rotherham, 150 hooligans ingleses aficionados al Tottenham fueron sancionados por la UEFA por herir gravemente a 30 personas. Este comportamiento fue normalizado dentro de la cultura popular y la sociedad inglesa. Toda esta época se conoce como la enfermedad inglesa. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las emociones que se viven dentro de los partidos. Y bueno, para esto hay que tener en cuenta dos conceptos importantes, que es el de la violencia, que es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones o incluso la muerte. También definimos el concepto como agresividad, como aquella toda conducta que tiene por objetivo dañar física o psicológicamente un organismo. Y bueno, las emociones son un proceso innato cuya función consiste en adaptaciones de un entorno en el cual se desarrolla cada organismo. Así se considera la agresividad en el hombre, que cumple la función de adaptarse al entorno social en el cual se desarrolla. Se puede considerar como factores facilitadores para la manifestación de conductas agresivas y violentas, la presencia de miles de aficionados, la ingesta de bebidas embriagantes, la presencia de simpatizantes del equipo contrario, la importancia del juego, además de las necesidades personales de cada individuo miembro de estos grupos, tales como las necesidades de la afición, permanencia, carencias económicas, afectivas e incluso sociales. Pero pues obviamente estos pues, no son los únicos factores presentes, pues además de estos procesos psicológicos,
También están los factores de corte social, político, económico, que también influyen que se emitan comportamientos agresivos y violentos, ya no tan solo en los estadios, sino también en las calles. Y bueno, las limitaciones de las conductas de los propios líderes como medio de identificación con el más fuerte, bueno, que en realidad puede ser el más débil, es otro de los factores facilitadores para que surja la violencia en los estadios, la cual cada vez es más frecuente y más dañina socialmente. Y bueno, otro aspecto que se debe destacar para adscribirse al ámbito empresarial y económico, debido a que los clubes se convirtieron en sociedades anónimas y se fueron profesionalizando los jugadores. Esto produjo que los clubes se comportaran como empresas. Dichas empresas tienen la necesidad de obtener ingresos, con el objetivo de aumentar el capital que se atrajo alguna vez a la construcción e estructura física social del estadio. Bueno, chicos, yo les voy a hablar sobre las barras bravas y bueno, estas surgen en Argentina. Su nacimiento se le atribuye a un inmigrante de origen italiano de nombre José Barrita. En 1994 es sentenciado por encontrarse culpable por la muerte de dos seguidores del River. Al salir de la cárcel, 2 meses después, muere a la edad de 48 años, el 11 de febrero del 2001. En vida comandó la barra más brava del fútbol argentino, que fue la 12. La reestructuración neoliberal y la despolitización concomitante han fragmentado las sociedades de masas en múltiples y pequeños grupos que se agrupan alrededor de algún producto de la industria cultural, como ocurre con las barras seguidoras de los clubes de fútbol. Estas barras son una expresión de la cultura juvenil urbana. La historia de estos grupos se remonta algunas décadas atrás y se dice que Andrés Fassi fue el principal impulsor de la integración de las barras del fútbol mexicano. Fassi, de 60 años, es uno de los 4 propietarios. También es vicepresidente de los Tuzos de Pachuca y del Club Atlético Talleres de Córdoba, Argentina. Fassi replicó un modelo como el de Argentina y así dio a pie a la creación de la barra La Ultratuza, el cual se dedicó a apoyar al Club del Fútbol de Pachuca, de acuerdo con los apuntes de Rabona. La idea surgió a mediados del 95. En una final por el ascenso de los Tuzos perdieron ante Celaya. Semanas después, Fassi viajó a Costa Rica y se encontró con una orgullosa directiva de Saprissa por la creación de su barra. Desde entonces surgió una porra con nombre propio, cánticos y banderas del equipo, similares a las que ya existían en Argentina. Esto dio a pie a que las demás escuadras quisieran tener su propia porra y poco a poco fueron creando dichos grupos, que aunque en sus inicios tenían la finalidad de animar a los clubes de fútbol en un ambiente familiar, con el paso de los años comenzaron a protagonizar enfrentamientos violentos. Aunque el ascenso de la porra de los Tuzos favoreció la creación de distintos grupos de animación, esta no fue la primera organización con tales características en el país, pues la primera porra, conocida como Tito Tepito, nació en 1967 con el Atlante. La primera barra brava de México se le atribuye al Pachuca, la Ultratuza. Para dirigirla se contrata a 3 líderes extranjeros, un chileno, un costarricense y un argentino. Posteriormente surgen las otras, que son la 51 del Club Atlas, la Legión del Guadalajara y la Rebel de la UNAM, la cual no es reconocida oficialmente por la institución. Yo les voy a hablar sobre los sucesos en los estadios de México. Tenemos el primer incidente en el Parque Asturias, que fue el primer hecho lamentable en México. Sucedió el 26 de marzo de 1939 en un partido entre Asturias y Necaxa, cuando los aficionados del Necaxa prendieron fuego a las luminarias y éstas cayeran sobre las tribunas de madera, desatando un incendio de gran magnitud. Otro hecho lamentable sucedió en el Estadio Olímpico Universitario el 26 de mayo de 1985, en un partido de Pumas contra América, ya que por una mala planeación de seguridad y el sobrecupo, provocó que un grupo de personas quedara atrapada en el túnel 29, dando como resultado 8 fallecidos por asfixia, entre ellos 3 menores de edad. El 25 de mayo de 2008, en un partido de León contra Indios de Ciudad Juárez, se desató una batalla campal entre ambas aficiones. Al ver que el equipo de León no clasificó, empezaron los insultos y las intimidaciones en las tribunas, llevando a la trifulca a las calles, dejando varios lesionados y costosos daños en inmuebles, provocando una sanción al equipo de los Esmeraldas de León.
En un partido de cuartos de final entre Atlas y las Chivas del Guadalajara, tras la rivalidad entre ambas aficiones y al ver a su equipo perdiendo, las barras del Atlas invadieron la cancha del Estadio Jalisco, peleando con los guardias de seguridad y al superarlos buscaron agredir a los aficionados del Chivas en respuesta a su derrota. Tras varios minutos de agresión, la policía logró controlar la situación. En un clásico regio en 2018, aficionados de Monterrey se encontraron con aficionados de Tigres en la Sultana del Norte, desatando una riña entre ambas aficiones dejando varios heridos de gravedad. El estadio Alfonso Latraz fue testigo de una pelea de gran magnitud entre aficionados del Atlético de San Luis y Querétaro. Las barras del Atlético de San Luis, al ver la derrota de su territorio, saltaron hasta donde estaba la afición del Querétaro, desatando una pelea intensa. Y por último tenemos el más reciente y lamentable de todos estos hechos. Sucedió el 5 de marzo del 2022, pues un grupo de pseudoaficionados del Querétaro buscó y golpeó a varios aficionados del Atlas que se encontraban en el recinto queretano, dejando muchos lesionados y aún no se sabe el número exacto de personas fallecidas. Bueno, ¿cómo les ha parecido este mini reportaje, investigado por mis compañeros? En este momento abriré un diálogo entre nosotros para definir algunas cuestiones, algunos puntos que no han quedado muy claros. Y pues bueno, yo le daré la palabra a mi compañero Alex. Bueno, de mi parte, de mi punto de vista, sabemos que la violencia en los estadios es muy recurrente, más que nada por las barras bravas que se ha manejado mucho en lo que se puede decir en México. Ha ocurrido muchos acontecimientos que realmente han tratado tratar de solucionar ese tipo de violencia en los estadios, pero ni la Femefox ni como el gobierno han podido erradicar la violencia realmente en los estadios, porque no han llegado al momento en que puedan erradicar esta violencia. Exactamente, ahí tenemos los altercados que se ocurrieron hace poco, que fue el de Querétaro, y pues según aquí dice que harán una asamblea extraordinaria entre los dueños donde determinarán el futuro de los gallos blancos, y también que señaló que toda persona que ingresa al estadio deberá estar identificada, que no tolerarán más actos de violencia, pero no se hace nada. Incluso en Qatar, ¿en qué pasó de México contra Argentina? Pues se agredieron, violencia, hubo también heridos y pues no se hace nada. Y incluso por los medios de comunicación, ¿no? Porque pues estas noticias falsas que hay en internet que abundan demasiado, que incluso retomando esta noticia sobre el Querétaro, pues no se encuentra información alguna, ¿no? El saldo supuestamente es de 0, cuando en Facebook, en otras plataformas podemos ver los videos donde la gente está convulsionando, agonizando ya de morir. Más que nada es el intento de cortina de humo por parte de los medios de comunicación y buscan que la gente no tenga ese miedo de asistir a los estadios porque económicamente no le conviene ni al Estado ni a nadie, ni incluso a las empresas. Más que nada es por todos los equipos porque todos lo manejan como un tipo de empresa, al realmente ser algo económico lo que buscan. Entonces no realizan un espectáculo realmente. Lo que ellos buscan es el dinero, al final de cuentas. El fútbol es el que da más dinero en todo el mundo. Claro, y luego pues también que pues esto aumenta la carga social de cada país, la historia, incluso el resentimiento que hay con cada país, incluso en este mundial también se vio el reflejo, ¿no? De la sociedad, como también los japoneses muy ordenados, ¿no? Y también los mexicanos, pues todo un desastre. Se ve también cómo el reflejo de la sociedad impacta dentro de los deportes, no solo del fútbol, ¿no? Claro, tratan de minimizarlo. Entonces, por más que al final de cuentas queramos, siempre va a haber violencia en los estadios. ¿Por qué? Porque esto mismo lo generan los mismos equipos al final de cuentas. Y bueno, y que también el gobierno debe tomar medidas, no sé, una campaña, soluciones también Una seguridad, exacto, incluso que lo registren. Incluso también eso también va acompañado de servicios para la salud mental, incluso para cada ciudadano, porque
pues también, como les comentaba, pues cada partido es el reflejo de la sociedad, y si una sociedad dañada está mal, pues obviamente se va a ver muy reflejado, como lo hemos visto en Y diferentes yo creo que ocasiones. para finalizar, al final de cuentas, la educación es muy importante para que todos tengamos la noción de la que es realmente la violencia y tratar de erradicarla no solamente en los estadios, sino en todas partes. Muy Desde bien, casa. y creo que concuerdo muy bien con Alex, que la educación es un arma importante, ¿no? Dentro de todo esto del deporte, y para formarnos también como seres humanos, creo que es indispensable. Bueno, para finalizar pondremos unas imágenes un poco de los altercados que encontramos en diferentes estadios y en diferentes momentos. Espero les haya gustado mucho. Las imágenes que se presentarán son un poco violentas, y pues nada, es con respeto, Y gracias por su y atención. gracias por su Muchas gracias. atención. Gracias.